amigos de Ready para Exportar. Cuando ya estamos en diciembre, todo el mundo comienza a pasar balance en el 2024 y qué va a pasar en el 2021. Y entonces, pues nosotros aquí buscamos una voz autorizada para que nos hable de eso, la economista Ellen Pérez. Bienvenida. Hola, Tayana. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto aquí tenerte. Vamos a empezar por esta revisión. El año no termina tan mal como se previó al principio. Los indicadores, por lo menos macroeconómicos, de la economía internacional, de Estados Unidos y hasta la nuestra, pues tuvieron que ser revisados a la alza, lo cual es positivo. ¿Cómo tú crees que nos ha ido en el 2024 en general? Mira, ha sido un año lleno de sorpresas económicas, políticas, sociales, electorales, o sea, de todo tipo. Pero hemos salido a camino y yo, como te comentaba, pienso que vamos a seguir saliendo a camino, a pesar de que definitivamente se avecinan, porque ya están en proceso, un sinnúmero de cambios, vamos a llamarles estructurales, no solo en la economía, sino en cómo la gente ve el mundo y cómo las personas quieren que se organicen. Pero, por ejemplo, empecemos por la economía de la que dependemos, que es los Estados Unidos. Obviamente nos ha beneficiado que la economía de los Estados Unidos haya sido mejor de lo que se decía, y eso ha beneficiado no solamente a nuestro país, sino a América Latina. Correctamente, o sea, ellos han logrado aumentar el empleo. Parte de eso, yo mencionaba en una discusión el otro día, acuérdate que en el 2022 se pasó el CHIPS Act, el Jobs Act, Jobs, que se llama Technology, donde ellos comienzan el proceso de nearshoring, que era atraer de nuevo las fábricas de chips hacia territorio o estadounidense o muy cerca. Eso generó enormes inversiones y generó un aumento de empleo en esos sectores, que son además sectores de puntera, de mano de obra especializada, con muy buenos salarios, etcétera, etcétera. Y eso, claro, a su vez tiene un efecto derrame, que incluso llegó acá, porque acá también se habló de insertarnos en el negocio de los chips en zonas francas. Primero el embalaje, estamos mirando ya más allá. Y por eso es que yo mantengo una posición optimista con relación al 25, porque a todas luces los primeros impactos de lo que pudiera ser una rebaja de impuestos en Estados Unidos corporativos, que se está hablando de bajarlo de 32 a 15%, posiblemente rebajar los impuestos sobre el ingreso personal, incluso el Wharton Business Model, o sea, ellos tienen un modelo doméstico, dice que por lo menos por los primeros 10 años el impacto es positivo, no solo en la economía general, sino en el ingreso personal. Esos dos números afectan muy positivamente a República Dominicana y yo pienso que la amenaza, porque no ha pasado de amenaza, de una guerra tarifaria no involucra a República Dominicana. O sea, nosotros no somos la gran amenaza a la producción estadounidense. De hecho, ellos tienen superávit con nosotros. Esa es una medida dirigida a China, que tiene prácticas laborales cuestionables, que hace muchísimo dumping, o se le acusa por lo menos, que triangula por todo al lado para lograr ventajas. Y hasta ahora lo que se ha visto es que es una ficha de negociación política con Canadá y México con respecto a los temas de migración y narcotráfico, que incluso ya comenzó a funcionar, porque de repente están encontrando enormes contenedores y hay muchísimo, tú sabes, muchísimo destape, porque era un tema de voluntad política, más que otra cosa. Yo pienso que a Estados Unidos no le conviene una guerra tarifaria con Canadá y México, pero a Canadá y a México le conviene menos. O sea que lo lógico es suponer que de alguna manera ellos se van a poner de acuerdo y que eso no va a pasar de ahí. En dado caso, el lugar natural para replantear las cosas que se pudiesen ir de esos mercados y ni hablar de Asia, es en esta zona, es hemisferio occidental, y nosotros somos el punto más cercano, además de Puerto Rico, que ya es territorio estadounidense. Pero Puerto Rico tiene problemas de suministro eléctrico peores que los de acá. Puerto Rico ha tenido una inmigración seria de mano de obra calificada.
por un tema de que después del huracán María nunca se volvió como a restablecer. Ha emigrado mucha juventud, muchos profesionales jóvenes, y República Dominicana tiene todo eso en abundancia y a un buen precio. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos salir muy favorecidos. Y al ser un país pequeño, con poco se hace mucho, ¿no? Pero ¿tú no crees que un irrespeto, una violación al acuerdo de Norteamérica, al NAFTA, ya siente un precedente que puede ser peligroso no solamente para el CAFTA, sino para en general, para la misma OMC, para los acuerdos? Sí, claro. O sea, y todos nosotros como profesionales y tecnócratas creemos mucho en la institucionalidad y el valor de la organización, con la salvedad de que las leyes y los acuerdos tienen que tener un fin positivo, productivo. O sea, y por eso se hacen acuerdos. Todo el mundo tiene que estar contento y tiene que beneficiar a todo el mundo en algún grado, porque normalmente todo el mundo acepta un sacrificio a cambio de algo, ¿no? Sentaría un mal precedente si llegara a pasar. Todavía no ha pasado. Que se le amenace es un tema. Yo creo que eso tal vez es un mal precedente de cierto grado de arbitrariedad, si se quiere, pero al final nada está escrito en piedra, como hemos visto en la historia humana, y lo importante es que andemos todos en el mismo carril hacia adelante, que es lo que queremos. Y para eso tú no puedes tener enormes flujos de migración ilegal, no por migración, por ilegal, porque la migración legal es otra cosa. La ilegal incluye, además de un problema de cantidad, un problema de quién fue que pasó y con cuáles fines. Entonces eso, y el narcotráfico lamentablemente queda de sobra denostado, que es el dinero más caro del mundo. O sea, deja una riqueza que cuesta tanto en términos sociales que tú sales perdiendo. Las remesas han sido clave para la República Dominicana, nos mantuvieron de pie durante la pandemia. Un pueblo muy solidario. Nuestros compatriotas, sobre todo de Estados Unidos, porque hay en Europa, pero realmente los de Estados Unidos más del 80%. El 80 y pico, sí. Y este año van al récord. El Banco Central decía que podíamos terminar en 10.500 millones. Las políticas migratorias que van más allá del ilegal, porque la del ilegal se espera que se implementen, pero la que va más allá de ahí, ¿no podría afectar eso la posibilidad de nuestros compatriotas de seguir aportando a la economía? Mira, ese supuesto que tú haces asume que las remesas crecen por los nuevos llegados. Yo no estoy segura que es así. Normalmente una persona que emigra dura un tiempo para insertarse, diría uno que 6 meses, algo como razonable. No necesariamente todos van a trabajar porque muchos van por relaciones familiares. Hay gente ilegal que tiene muchos años también. Bueno, eso es otro factor y ellos remesan. O sea, ahí habría que desmenuzar. Mira, es un ejercicio interesante. Cómo funcionan los flujos de migración con los de remesas, porque tú pudieras tener un efecto salario. O sea, pudiera ser que la misma persona que remesan todos los años remesan un poquito más. O sea, habría que ver cuántas, o sea, nadie sabe realmente. Ese dato debe ser obtenible, pero no es tan fácil en los datos agregados. O sea, cuántas operaciones de remesa hacen los individuos, o sea, cuántos individuos remesan, ¿no? Eso es una investigación interesante. Pero ahí yo admito que yo me equivoqué una vez cuando la pandemia subieron las remesas, porque acuérdate que hubo un efecto ingreso con los subsidios y los apoyos que se dieron. Yo pensé que iban a volver a bajar. Me equivoqué, lo admito, siguieron subiendo. Bueno, yo pienso una de las, o sea, ambas cosas, pero sí, habría que ver, como tú dices, por qué suben, por qué hemos llegado, alcanzado, porque obviamente hay estudios del BID y de muchísimos otros organismos que tratan de ver cómo podemos usarlas mejor, cómo podemos canalizar esa inversión. Esa inversión que a veces son inversiones, porque compran apartamentos, renuevan casas, invierten en negocios. O sea, nuestra gente sí hace eso, pero podría hacerlo más, podría hacerlo mejor. Y eso siempre ha sido un reto de cómo los ayudamos a que no lo engañen, a que realmente
también ellos guarden algo para su vejez y tal vez tengan esa capacidad de volver, que todos sueñan con volver. Hace unos años yo vi una encuesta que decía que la población de migrantes que más sueña con volver a su patria, aunque nunca lo haga, es la dominicana. Era la dominicana. Mira, hablando de los estudios del BID, a nivel de datos pormenorizados, nosotros sí sabemos que el volumen de remesas sí está relacionado con la industria de construcción en Estados Unidos, porque aparentemente hay una importante masa de dominicanos que trabajan en ese sector. La ley de infraestructura también ha generado mucho empleo. Entonces, eso es interesante porque se prevé que vienen unos estímulos a la vivienda en los nuevos programas de gobierno. Si eso es así, va a aumentar la construcción en Estados Unidos, tanto pública como privada, tanto residencial como estatal, como tú dices, y eso debería impulsar ese factor que ya conocemos de empleados en el sector construcción, o con más personas en construcción, o con mayores salarios en construcción, y debería impactar positivamente las remesas. Ese es un factor que tenemos estudiado y que podemos ponerle una marca en verde, por el cual ser optimista. ¿Qué pasará con lo otro? Realmente habría que estudiarlo más, pero como te digo, si después de COVID se mantuvieron, ahora yo no espero que bajen. Pero hablamos ahora de la economía dominicana. Correcto. Vamos a terminar sobre el 5%, por un lado, bueno, más remesas, más turistas viniendo al país, que han generado más ingresos para el país. Las exportaciones se han mantenido, a pesar de que tenemos la frontera medio cerrada, digamos, casi cerrada, no totalmente, pero sí, y que Europa, algunos países de Europa están en medio de recesión, aunque los productos que vendemos allá no están en recesión, siguen comprando orgánico y siguen comprando eso. Entonces, algunas exportaciones al Caribe han ido, como Guyana, como Jamaica, han ido creciendo. ¿Cómo tuve la perspectiva? No hicimos la reforma fiscal. ¿Cómo tuve la perspectiva de cara al 2025? Bueno, en el 2024 básicamente fueron los servicios que mantuvieron la economía a flote. Esa ha sido, tú lo sabes. Pero subió el cacao, subieron algunos commodities. Bueno, eso es un buen punto, porque de repetirse, que ojalá no sea así, un escenario, vamos a llamarlo de guerra, porque a principios de este año yo hablaba de que nosotros no estábamos en guerra, pero estábamos en economía de guerra. Y tenemos que pensar así. ¿Y qué pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Que Latinoamérica entera, en tanto que productora de bienes primarios que se dificultaban hacer en países que tenían pues devastaciones ¿verdad? Se hicieron, ahí tuvo la danza de los millones del azúcar en su momento. Argentina se volvió una potencia con la Primera Guerra Mundial exportando trigo, res. Nosotros tenemos una gran oportunidad y en ese sentido hay una tendencia a despreciar la agricultura. Nosotros tenemos que enfocarnos en la agricultura por varias razones. Primero, nosotros hay que apuntar a la autosuficiencia alimentaria propia por todos los problemas de supply chain que tuvimos con COVID, que todo el mundo se enteró que cuando las cosas no funcionan perfectamente, usted nomás tiene lo que tiene en el patio, ¿no? Sí. Segundo, nosotros mantenemos otro país. Nosotros somos los grandes suplidores de Haití, quien es un importantísimo socio comercial de nosotros, y es un comercio que ojalá pudiera formalizarse más, que tiene más potencial. O sea, ojalá ese país también logre estabilizarse y prosperar, porque la prosperidad de Haití también nos va a afectar positivamente a nosotros, para bien. Y tercero, porque existen ese tipo de oportunidades, de que si hay problemas en el resto del mundo, o de transporte, o de producción de bienes primarios, nosotros podemos salir muy favorecidos, pero la agricultura tiene la condición de que usted tiene que sembrarla un año antes. O sea, tú no puedes cuando el precio está alto sembrarla, porque ya cuando... Más cacao, café que 3 años, claro, 5 años. O sea, esas tendencias de precio hay que saberlas manejar, y de cantidades, o preservar, hacer bancos de dinero como hizo Chile con su cobre, ¿no? Para generar, tú sabes, equilibrio en los ingresos y en la sostenibilidad. Pero yo creo que agricultura es un sector sumamente importante que nosotros no podemos descuidar en este momento. Y este es un país con tierras muy ricas. Tú sabes que Moca tiene el humus más rico del mundo, y básicamente lo están empapelando de cemento para hacer apartamentos. Después de que usted hace eso, no hay cómo recuperarlo. Entonces, el apartamento es muy rentable,
pero el costo de oportunidad de esa tierra es único. Es un error estratégico importante. Claro, yo escuché el año pasado a un agricultor de Nagua calcular, si usted vende la tierra para hacer eso, para hacer un residencial o un hotel, versus poner esa tierra a producir con coco, la rentabilidad a mediano y largo plazo, que usted puede vivir de eso. Del coco. Del coco. Versus eso que ya le pagaron una sola bella, vez. No tiene nada. Mira qué interesante. Bueno, y el tema de los cambios estructurales, el Banco Mundial dice, bueno, si no mejoramos la productividad, el crecimiento no es sostenible. Nosotros decimos que los pactos, los fiscales, lo educativo, lo energético, son esenciales, por eso están en la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque son esenciales para la economía, pero no lo estamos haciendo. ¿Eso amenaza el 2025 o son efectos que veremos más allá después del 2025? Bueno, amenaza del 2020, amenaza de que se hizo la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una estrategia. Es un listado de objetivos, que no es lo mismo. Un listado de objetivos es, yo quiero ser flaca, pero no tengo dieta. Yo quiero ganar una carrera, pero yo no tengo horario de entrenamiento. Nosotros hicimos un listado de objetivos, que es el primer paso. Es muy completo, tiene indicadores, es muy importante eso, o sea, porque te viabiliza cómo lo vas a medir. Pero lo que tú apuntas de la falta de implementación tiene que ver con que no hay una estrategia, porque una estrategia, el primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿cómo llego? ¿Entiendes? Tú tienes a dónde quiero llegar, no tienes cómo vas a llegar en ningún sitio. Se supone que serán los pactos, que los pactos iban a decir cómo. Bueno, eso no ha funcionado como tal. Nos hemos quedado en pensamiento positivo y realmente esas cosas afectan la productividad. Una de las razones por la cual se entiende que Estados Unidos en el 2024 Estados Unidos logró crecer y bajar la inflación. Eso solo es posible si el lado de la oferta está creciendo. Entonces se habló de mayor oferta de mano de obra y mayor productividad de la mano de obra. Porque si tú no aumentas la oferta y sube el PIB, tú no puedes bajar la inflación, por definición, por presiones de demanda. Entonces, ahí tienes tu ecuación perfectamente resuelta. Y eso se aplica a todo el mundo. Ellos van a seguir trabajando con eso y en la medida que atraigan fábricas de chips, una base industrial que perdieron y generen esos empleos de nuevo, va a aumentar la productividad. O sea que yo pienso que por lo menos ellos se han planteado cómo aumentamos PIB, cómo aumentamos productividad, cómo aumentamos empleo, porque tienen un problema de desempleo que ha afectado a la población doméstica y que, claro, la inmigración te baja los salarios, que es todo un tema de discusión en todos los países, porque Europa tiene el mismo problema, nosotros tenemos el mismo problema, o sea, todo el mundo a su nivel, tú sabes, a su escala, pero todos tenemos el mismo problema, es un fenómeno mundial. Pero ellos están trabajando en eso, nosotros tenemos que trabajar en eso también. Haciendo lo mismo, tratando de atraer para acá inversiones. Y el tener ahorro ocioso es grave porque ese ahorro no está cumpliendo su función, que es ser invertido. Ahora, para ser invertido, tú necesitas proyectos viables. Y ahí hace falta como un plan, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, mi observación sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un listado de objetivos, es que una Estrategia Nacional de Desarrollo es un business plan para un país. Como usted hace un business plan para un negocio, tiene que tener algún tipo de estrategia, o me meto en no sé, en otro tipo de tecnología que la gente esté buscando para los mismos fines. Entonces nosotros en ese sentido un poco apostamos a la buena suerte, de la cual hemos tenido siempre mucha, y a un entorno que nos favorece, pero nosotros podemos hacer mejor, ¿no? Yo creo que nosotros podemos ir más allá y ser más proactivos. Como tú dices, podemos hacer varios programas, pero ya el tiempo se nos va. Yo simplemente te voy a hacer la última pregunta. Si yo fuera una empresa, una MIPYME, bueno, como soy también, como tengo, para el 2025, ¿apuesto a crecer, invierto o soy comedida y espero cómo van evolucionando las cosas? Mira, el que corre adelante llega primero. O sea, ahora mismo
¿por qué tú serías comedido? O sea que guardar el dinero no es una gran opción. Yo apostaría por continuar invirtiendo, claro que sí. Eso hay que hacerlo con algo de estrategia en la cabeza, ¿no? O sea, no es que tú vas a invertir en cualquier cosa. Y hay negocios que suben y negocios que bajan por razones cíclicas, por transformaciones estructurales, como decíamos. A cada negocio le corresponde evaluar su posición competitiva, porque al final la competitividad es la palabra clave en todas las cosas. O sea, si usted no es competitivo, no podemos, ni como empresa ni como país, tener resultados favorables. Pero si usted es competitivo, no hay problema, ¿eh? Incluso el mundo puede tener problemas y usted es competitivo. Claro, esa sería una de las áreas donde invertir, en cómo eficientizo más y cómo soy más competitivo, porque si soy competitivo puedo enfrentar Así esa es, incertidumbre. así es. Bueno, perfecto. Ellen, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en uno de los últimos programas del 2024. Así que desde allá te comprometo para el 2025. Deseándole a todos un feliz año y un próspero 2025. Claro que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.